A continuación vamos a conversar con el académico de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Talca, Campus Linares, Fernando Narváez. ¿Lo dije bien? Es largo, ¿ah? Sí. ¿Cómo está, distinguido profesor? Un gusto estar acá. Bueno, ¿usted ha sido académico toda la vida de matemáticas, de números para mí? De números, toda la vida. Ya. Llevo algunos años, mejor no contarlos porque si no, no. parecer más viejo de lo que soy. Y usted no tiene mucha facilidad en los números, así que mejor se le olvidó cuántos años lleva. Ya no lo recuerdo. Perfecto. Bueno, esto de la aritmética, las matemáticas, la geometría, todas esas cosas, como que a uno le cuestan cuando es estudiante, a algunos le cuesta más que a otros, sí. Yo no sé si es culpa de profesores, cosa de uno que no le gusta, no sé por dónde va. En realidad ese es un problema, ¿no? Sí. Pero no es un problema, yo creo, de tipo mental o biológico. Yo creo que es más bien sociológico. ¿Sí? Motivacional. Exactamente. Hay a mi estudiante yo muchas veces le digo, mire, resulta que la matemática es algo así como congénito. Y me miran raro. Porque le digo, mire, el papá le gusta la matemática, entonces al hijo también le cuesta la matemática. Entonces cuando el hijo tiene problemas le dice, yo también tenía problemas. Ya, entonces ya. Claro, entonces como que el problema está zanjado porque es así la cosa. Y eso no hay ningún estudio serio, no hay ninguna publicación que avale una cosa así. La matemática es una cosa que es para todo el mundo. Y uno las usa en el día a día. Y está presente cada día más. ¿Ya? Muchas de estas cosas no existirían si no hubiera existido previamente algunas teorías matemáticas que se han creado a través de toda la historia. Pensamos que la matemática empezó muchísimos años antes de Pitágoras incluso. No, Pitágoras creo que debe estar más o menos al medio todavía. Pitágoras, estamos hablando de 300, 400, 500 años de Cristo. Claro. Entonces, siempre se ha usado. Yo creo que el problema radica en, como decía, en motivaciones y también un poco en el sistema escolar que ha pasado en distintas etapas, por posiciones que han sido poco realistas. Hoy día antiguamente, cuando uno habla de paradigmas en esto, dice que antiguamente el paradigma el profesor enseñaba. Ya, él era el que sabía y lo traspasaba a los que no sabían. Entonces lanzaba desde aquí hacia allá. Ya. Y allá podría pasar lo que pasara. Ya. Hoy día el paradigma es otro. Hoy día el que aprende es el alumno. O sea, no estamos centrados en la enseñanza. Entonces la nueva pedagogía está centrada en el aprendizaje. Es decir, en qué cosas son las que el alumno aprende. Antiguamente había que medir ciertas habilidades que estaban establecidas. Hoy día medimos aprendizaje. Hoy día medimos conocimiento, porque el mundo ha cambiado. Pero a mí me quedan ciertas... Cuando uno piensa en la Edad Media, y hablemos de Leonardo da Vinci, no sé, Copérnico, Galileo, era gente que sabía de todo. Y el tipo sabía astronomía, pero de eso tenía que hacer muchos cálculos. Porque hablamos de Einstein, después de otros. Pero era en la Edad Media con otros conocimientos, pero los tipos formaron las bases de la matemática, la aritmética y todo el asunto. Exactamente. Y en esos momentos tal vez, en la antigua Grecia los sabios eran físicos, matemáticos, teólogos, filósofos, sí. Eran todos. Hoy día eso ya no podría ser, hoy día el conocimiento es muy grande y crece desmedidamente o desmesuradamente. Exponencialmente, como diríamos, en una curva muy rápida. Entonces es imposible que alguien conozca. Incluso dentro de una misma especialidad, hoy día hay especialistas de subáreas. Sí. Entonces ya eso muestra, lo que pasa en medicina también, en muchas áreas del conocimiento. Alguien es especialista en el tobillo izquierdo. Claro, en el tobillo izquierdo y el otro en el derecho, y es distinto. Claro. Entonces, en matemática pasa una cosa similar. Entonces, hoy día lo que más interesa, y como el conocimiento va creciendo tan rápido, entonces lo que interesa son ciertas capacidades, ciertas competencias, como decimos hoy día, personales, que son la capacidad, que un poquito manoseada la frase, aprender a aprender. Sí, pero sirve bastante. ¿Qué significa eso? Mucha gente no lo tiene muy claro, pero es en buenas cuentas ser capaz de el autoaprendizaje, no necesariamente estar yendo permanentemente al colegio.
ni a la universidad, ni a ninguna cosa. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando. Todos los días nos levantamos y hay una cosa distinta. Entonces, el problema, volviendo a la enseñanza de las matemáticas, el problema está en cómo enseñamos matemáticas. ¿Y para qué enseñamos matemáticas? Ese es el otro gran problema. Oye, ¿será que uno se pone bloquearse? Yo no soy capaz. La semana pasada estaba en una oficina, una persona que trabaja mucho tiempo ahí, y realmente me pasa la calculadora y me dice, ¿tú sabes calcular el 18%? 18%? Era una cifra, sí, con la calculadora. Pero me llamó la atención, una persona muy hábil en otras áreas, pero sacar un 18% no me la cantidad, la saca casi a ojo. Entonces, pero me llamó la atención, no, yo no sirvo para esas cosas. Pero si anotar la cantidad le pone pam, pam, por tanto y se acabó, no. Es una cuestión casi mecánica, digamos. Ni siquiera tiene que... Pero a veces uno se bloquea, no, yo no sirvo para eso. Claro. Sí, obviamente, la parte psicológica, la parte cerebral, hoy día está probado de que es pero decisiva. ¿Ah? Y muchos estudiantes del colegio entran a la clase de matemática como una sala de tortura. Ya, yo no sirvo para eso. Esta cuestión tengo que estar aquí porque tengo que estar nomás. ¿Ah? Y no con una disposición a aprender. Sumado a eso de que también hay ciertos aspectos que hoy día se están enseñando, que hay muchos colegios, desgraciadamente, estamos trabajando para las estadísticas, que el CIMSE, que la PSU, y que son pruebas estandarizadas que no siempre tienen relación con la capacidad cognitiva, con el razonamiento, que es lo que al final sirve. Claro, porque uno se puede aprender a sacar ciertos, no sé, algunos problemas, ecuaciones que aparecen siempre en las matemáticas, en estos estándares que nos piden y que son todos medio iguales todos los años. Claro, sí, y es el otro, uno ve los mismos libros textos, de repente hay poco problema. Hay mucho ejercicio. Nosotros hacemos una distinción entre problema y ejercicio rápidamente. Ejercicio es algo que uno sabe lo que hay que hacer, pero hay que hacerlo. Problema es algo que uno no sabe lo que hay que hacer. Hay que aplicar y ver cómo lo pensar y hay que establecer una estrategia para poder llegar a hacerlo, a realizarlo. Y que a veces pueden ser cosas muy simples. El problema está en plantearlo. Y esa capacidad, muy pocos estudiantes lo tienen. Ahora, yo no sé si todavía voy a mostrar aquí el carnet, pero ¿el álgebra de Pröchel sigue viviendo, no? Al menos se sigue editando. Ah, ya, está bien. Es que yo recuerdo cuando era estudiante, nos pasaba el álgebra de Pröchel y uno yo me la sacaba completa, pero esa casi como sacar puzzles, digamos, una cosa así, hacerla. Claro, pero uno se aprende esa mecánica de sacar cosas rápido, pero mejor si le dan el problema, después no sabe cómo usar el sistema. Es un libro que yo lo defiendo, a mí me gusta mucho. A mí me gustaba. Es un libro muy bueno. Me fui con el completo. No se han publicado cosas que lo logren superar en ese aspecto. ¿Ah? El problema está en eso, de que es un libro que propicia está más orientado a la algoritmicidad que al pensamiento. O sea, ¿cómo opero yo? Hacer algoritmos. Claro, tengo que resolver una ecuación, ya, hay todas estas maneras y resuélvala. Claro que a veces había que pensar porque no tenía problemas sencillos. Hay algunos ejercicios que había que cabecearse un buen rato para poder realizarlo. Pero uno cuando le tomaba la vuelta ya se entusiasmaba. Era como el cubo de Rubik, cuando uno decía, se lo aprendía, lo hacían. Y yo creo que habíamos muchos que nos entusiasmamos con la matemática usando ese tipo de libro. Igual que en geometría hay un libro muy bueno que hoy día todavía deben quedar algunos restos por ahí. Yo tengo uno bastante antiguo en mi casa, que es de geometría, el Homer Cano. Los jesuitas creo que era, que lo escribió, y es un libro muy, muy bueno desde el punto de vista de la geometría. Bueno, esa es otra historia que habría para comentar mucho tiempo. La geometría fue una cosa que en un tiempo se sacó del currículum escolar, sobre pretexto de que la matemática es moderna. Y se ha sacado cada cosa. Claro, ahora se ha vuelto y ahora está desde la enseñanza básica hasta la enseñanza media. Entonces, claro, se da cuenta que o cosas que no podían sacarse. No, y los chilenos no nos podemos sacar ese estigma de que de repente nos toman las modas. Entonces, en tal parte lo hicieron así y vamos haciéndolo así. Y de repente cambiamos la moda. Hay un tipo, Paenza parece que es argentino, sí, que dice
Las matemáticas, estoy aquí, dice, son 3 libros que yo me dediqué los porque me los regalaron, esa es la verdad, y me dediqué a sacar problemas, pero lo encontré simpático por lo menos, varias cosas. Sí, él ha hecho, y tiene un programa, tengo entendido, en Argentina que tiene mucho éxito, ¿no? Porque él lo que hizo fue llevar las matemáticas a la realidad, de donde siempre ha estado. Siempre ha estado, alguien la sacó de ahí, ¿no? Alguien la sacó y la llevó a una cúpula donde resulta inaccesible. La puso por arriba. Claro, entonces, pero yo leía varias cosas y aprendí varias cuestiones de cómo leer en forma rápida números, pero es interesante, son 3 libros. Sí, es muy, por lo menos yo no los conozco los 3, yo he leído algunos, he ojeado algunos, pero tiene cosas muy interesantes. Sí, yo tengo. Y una de las cosas que hace pensar es justamente aplicar la matemática a la realidad. O sea, dar historias de por qué ciertas cosas existen. Y uno queda maravillado con ciertos juegos de números. ¿sabes? Claro, es que dice, presenta un problema, ¿cómo lo arreglarías? Si uno dice, ¿cómo arreglo esto? Él te dice después, pero hazlo más simple, ¿para qué te complicas? Mira, haz esto, y uno dice, mira que era fácil. Claro. Y después, para problemas parecidos, va aplicando esa fórmula. Exactamente. Incluso muchos los niños se da de que cuando se le presenta un problema, la primera reacción que tienen, ¿qué es lo que hay que hacer? Sumar, restar, multiplicar o dividir. O sea, a él no se le ocurre. Todas las operaciones. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a actuar en forma algorítmica y no a hacer un razonamiento, pensar. Por eso hoy día estamos en la tarea de tratar de que los alumnos empiecen a pensar. Ahora, yo no sé si están entendiendo bien esto de situaciones algorítmicas. Yo le digo, por ejemplo, me pasa en el computador, vamos a hacer un programa. Entonces yo le digo, si pasa esto, esto otro, y me entregue, yo le cargo 5 y lo suma y lo divide y lo hace, claro, pero es una cuestión, no es pensamiento, es algoritmo. Claro, alguien lo programó. Alguien lo programó para que hiciera eso. Lo hizo. Claro, nosotros lo hacemos aquí mucho para las elecciones. Entonces, elecciones, sumamos tanto, dividimos por tanto, para cada pacto y tenemos 40 cuestiones, lo metemos ahí y lo tira todo, pero es una cuestión algorítmica, claro. No es que alguien tuvo que pensar antes para hacer eso. Y varios, yo creo, no solo uno, sino varias personas tuvieron que pensar y crear el algoritmo para poder hacer lo que uno quiere hacer. Aquí normalmente me toca a mí, ¿eh? ¿Ah, sí? Me toca solo. Así que, claro, así que voy a pedir unos 3 más, porque pero es que va uno pensando, se demora, pero para allá, este lo tira para allá, este para acá, este lo divide, este lo multiplica, este saca una ecuación para el otro lado, en fin, es simpático. Se entretiene uno con esas cosas. Sí, no, son cosas bien entretenidas. Y hoy día, justamente, una de las áreas que está tomando vuelo es cómo la tecnología ayuda a los procesos de enseñanza. No a esta algoritmización que yo la veo más bien nociva. Pero yo soy un fuerte defensor del pensamiento. Del pensamiento. Porque eso es lo que sirve no para la matemática solamente, sirve para la vida. Si uno sabe resolver problemas de matemáticas, va a saber resolver muchas situaciones en la vida. Pero uno piensa en las matemáticas, te metidas en todo. Si piensa en la música, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, 6 octavos, y es todo matemática el asunto, ¿sí? Finalmente. Todo hoy bien. Yo creo que no sería difícil encontrar un área en que la matemática no esté presente. Casi todas las áreas están presentes. Y ahora cuando uno piensa en lo que está pasando, usted lleva años en la universidad y ahora sigue, pero ¿ha cambiado la forma de pensar de los chiquillos? No sé, de 40 años ahora, ¿estamos más algorítmicos? ¿Cómo estamos ahora? Yo no sé, a lo mejor voy a decir algo de viejo más que de sabio. Yo creo que no han cambiado mucho algunas cosas, ¿no? Han cambiado las actitudes, así. La tecnología ha hecho que la gente sea un poco más rápida, ¿no? Pero también, desgraciadamente, uno ve que cada día la gente que llega a la universidad, bueno, yo felizmente trabajo en carreras de gente que estudia matemática porque le gusta la matemática. Claro, claro, o sea, es una tremenda ventaja eso. Lo terrible es cuando el profesor, por ejemplo, de colegio, de enseñanza media, está frente a un estudiante que no quiere estudiar matemática y él tiene su trabajo, su labor, es enseñarle. Eso es una tarea. Eso es más titánico. Una tarea. No, he pensado en eso. Ustedes se encuentran con gente que le gusta la matemática, claro, por eso decidió estudiar matemáticas. Es decir, cuando uno va a trabajar, me tocaba hacer clases en ingeniería, por ejemplo, en el pasado. Bueno, hay gente que alguna habilidad o alguna apetencia tiene por la matemática, ¿no?
Distinto es, por ejemplo, sería enseñarle matemática a una persona del área del arte, ¿ah? o de las humanidades. Cualquiera de las digamos. humanidades. Claro, entonces, porque ellos como que muchas veces se sienten mentalmente condicionados a que no sirven. Pero hay una cosa, yo cuando estudiaba siempre, pero sufría hasta el último minuto si iba por cuál área, humanística o por el área científica, porque las matemáticas me gustaban, pero me gustaba la historia, me gustaba el castellano, me gustaban... Entonces me costaba, ¿por dónde me voy yo? Claro. Me gustaban. Y ese es otro problema que hay hoy día, la orientación vocacional. O sea, mucha gente llega a las carreras, o sea, está en una carrera, en la carrera que quedó. Dándole dieron los puntajes. Claro, entonces no hay mucha orientación hacia lo que realmente para lo cual uno sirve o cuáles son las mejor capacidades que tiene para aprovecharla en un determinado rubro, ¿ah? En un determinado área del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, en la ciencia hay muy poca gente. También porque junto con la matemática compartimos que no son atractivas, ¿ah? Hoy día, por ejemplo, profesores de física hay muy pocos. ¿Por qué? Que la física es difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Claro. Y más encima tiene una complicación. La física cuántica. Tiene que saber matemática. Entonces, difícil por la física y difícil por la matemática. Sería mejor amistarse con las matemáticas porque sirve para todo. Pero si yo quiero construir, no sé, un poema, la métrica ya me mete matemática. Claro, sí. No, con matemáticas se pueden hacer muchas cosas. Ahora, los matemáticos no somos hábiles en hacer cualquier cosa tampoco. Nos cuesta menos entender algunas cosas. Pero hoy día el mundo de la matemática es un mundo ya está ya muy particularizado y hay gente especializada en muchas cosas y el conocimiento va. No, es que el conocimiento se arrancó. Claro, entonces... Se duplique. Y toda esta capacidad algorítmica, hay ciertas cosas básicas que hay que saberlas hacer a mano, por así decirlo. Pero hoy día la tecnología hay que usarla. Yo creo que hay que usarla. Claro, es que cuando estudiábamos, por ejemplo, me decía hay que sacar raíz cuadrada. Pero ahora yo no creo que le enseñen a los chiquillos a sacar raíz cuadrada porque se supone que uno carga una tecla y se la dice. Pero antes había que aprender a hacerla. A eso me refiero cuando digo de que la algoritmización, ¿ah? No se trata de enseñar a hacer los procedimientos que ya están superados por una máquina. Claro, porque para hacer todo esto, claro, había que saber cómo se despejaba, ir haciendo 2, bajar 0 y ponerle... Pero ahora hay una máquina que te lo hace en una décima de segundo, así que ¿para qué? Entonces lo que interesa ahora es saber cómo lo uso eso yo. Claro. ¿Qué significa lo que es? Hay un ejemplo que es la estadística que está presente hoy día desde la básica hasta la media y hasta la universidad, ¿no? Estadística, y una cosa que muchas veces mucha gente cree que es aprender ciertos estadígrafos como la media, la mediana, pero uno le dice la media es tanto, la mediana es tanto, la desviación es tanto. La media recortada, la desviación estándar, todo eso. ¿Y qué significa? Hasta ahí no me ha Algo significa. Entonces, y muchas veces hay gente que cree de que con saber esas cosas basta y sobra. Y eso evita la comprensión en el ámbito social. Hoy día las estadísticas, hablamos en forma estadística, en cualquier periódico, en cualquier instante, en cualquier libro encontramos estadística. Y nosotros hoy día nos interesa saber calcular la mediana de 500 datos, como era en los tiempos que yo estudié, que había que hacerlo a mano. Porque no habían calculadoras, era así de viejo soy. Bueno, las calculadoras no existen más hace más de 30 o 40 años. Claro. Entonces... yo recuerdo cuando compré mi primera calculadora, claro, y me gasté un sueldo entero. Entonces claro. Era así de cara y ahora te la venden por 2.000 pesos. Sí, no, hoy día son baratísimas y hacen una maravilla. La primera calculadora que apareció hacían las 4 operaciones y punto. Claro, y antes había uno que había que hacerles así. Claro. En las oficinas, en todas partes, era lo que había. Pero cómo va cambiando, pero yo creo que es bueno siempre ir aprendiendo los procesos, por qué, cómo, en fin, eso. Sí, el pensar. El pensar, la capacidad cognitiva es la que nos diferencia del resto de las especies animales. ¿Ah? El hombre se jacta de ser un ser pensante, pero de repente no pensamos mucho. Pero hay una cosa que me la pegó un jefe que yo tenía, Manuel Montero. Capaz que en una de estas lo esté viendo para ahí, vos estás en Santiago, sí. Pero siempre, si yo voy a decir una cifra, piensa antes del orden de cuánto te va a dar. Entonces, ¿cuántos autos habrá en Linares?
Ya, si yo saco la cuenta y me da que hay 180.000, no, está malo eso. No, si son 30 y tantos mil, no. Pero tener antes, ¿cuánto le puede salir? Porque si no le sale cualquier barbaridad y uno escucha a veces autoridades que dicen una cuestión, eso está brutal, dice uno. Claro, de repente los estudiantes hoy día, por ejemplo, tienen muy poca capacidad de asombro. Ellos hacen un problema, creen que van a hacer y dan un resultado. Y no piensan, por decirlo, ¿ah? ¿Qué es lo que sería coherente, razonable, que resultara? ¿Ah? Claro, un día estaba haciendo una pregunta a alguien con relación al tránsito. Entonces le pregunto, ¿qué distancia hay con el vehículo adelante? Si vas a 100 kilómetros por hora. Espérate, me dijo, sacó la calculadora, pateó, pam, 489. Bueno, pero eso, ¿cuántas cuadras? Le dije, o sea, pero es lo que dice, me dijo. Pero obviamente no pensó en eso, cuánto es, no, 50 metros, 60 metros, pero algo que tenga alguna lógica. Y la verdad es que a todos los niveles, gente que no piensa nunca en esa idea, cuánto debería darme. Es muy cierto. Y eso es falta de pensar, de razonar, de tener órdenes de magnitud en la cabeza. Cuando uno escucha... Órdenes de magnitud, está bueno eso. Que es el tamaño, por ejemplo, cuando me acordé del astrónomo el profesor de la Universidad de Chile, Massa. José Massa, cuando él habla de años luz, yo creo que hay mucha gente que debe ser una cantidad grande, pero claro, no se imaginan la cantidad que significa eso. 400 años luz, claro. La luz significa 40 años viajando. No, ahí son cifras. Entonces, esas son las cosas que hoy día el colegio, son las habilidades que uno necesita para desempeñarse en la vida. O sea, la matemática, hay gente que dice, oye, pero es que no va a ser matemática. De acuerdo. Sí, pero va a tener que vivir. Tiene que pagar impuestos. Tiene que vivir con la matemática y va a tener que entender un mundo cada día más complejo. Tiene que ir a comprar, entonces, ¿cuánto sale? Tener la idea. Porque hoy día estamos en un mundo muy complejo. Entonces, si queremos entender el entorno, tenemos que entender algunas cosas. Hay conversación con el académico de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Talca, Fernando Narváez. Ha sido realmente lindo haber conversado y uno de esto puede conversar la vida entera. Podría estar muchas horas. ¿Ah? Sí, pero le agradezco mucho llamarnos a pensar por lo menos, a tener un del orden de. Sí. Yo creo que es importante. Eso es muy importante. Claro, porque si no se mete aquí, se le corre un cero y una coma, digamos, y sale cualquier cosa. O las pilas están medias malas de la calculadora y sale un disparate. Claro, pero fíjate que también, esto lo podemos ver, el Waze, yo lo uso también, pero yo siempre prefiero tener a qué distancia, para dónde voy para el sur, voy para el norte, pero no puedo salir ciego por el Waze. Exactamente, no. Un día íbamos para el sector de Cauquenes, por ahí, y la verdad es que esas cosas medias nubladas, el día, se me perdió el día. No, aquí le dije, le voy a creer al Waze, para donde me lleve y voy a llegar ahí. Pero el resto no, siempre tengo que saber para dónde voy. Y a qué distancia, tener en la cabeza. No sé, me gusta así. Tener alguna solución plausible. Claro, si no se me desconecta el aparato y yo quedo sin saber si estoy en Marte, estoy en la Tierra. Muchas gracias, profesor. Encantado, un gusto. Saludos a los chiquillos en la universidad. Se los a seguir pensando. Vamos a ver acaso quieren. Si siguen pensando.